Hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy vamos a adorar y a exaltar a nuestro Dios y así te invito, por favor, que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Señor Jesús, Dios es fiel, recibe toda la adoración de lo más profundo de mi corazón. Gracias Espíritu Santo. Quiero adorarte, exaltarte y darte el honor, porque solo tú, oh Dios, eres digno de que yo te adore. Recibe la alabanza que hoy traemos delante de ti, que sea con perfume grato ante tu presencia, porque tú te agradas de un corazón rendido ante tu presencia, lleno de gratitud y adoración a ti, Señor Jesucristo. Recibe toda la gloria, alabanza y adoración en esta hora. Señor Jesucristo, tú seas exaltado por los siglos de los siglos. Tú eres Dios. Amén. Dice su palabra en Salmos 24, de 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria.
palabra en Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y también dice su palabra en Primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eres todopoderoso. Dice su palabra en Salmos 95, del 1 al 6. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Celebremos a través de esta alabanza a nuestro Salvador.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Shaddai, Dios de amor, gran Señor es Jesús, en tu amor confiaré. Adonai, gloria al Rey, gran Señor es Jesús.
La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor Jesús llene nuestra casa con su gloria.
Buenos días, hermanos, una vez más aquí saludándolos. Y bueno, pues esto se prolonga y esperemos que muy pronto tengamos la bendición de estar juntos. Pero mientras, pues le damos gracias a Dios porque aunque sea por este medio, nosotros podemos compartir las bendiciones, ya sea en mi caso que hoy me toca transmitir esta escuela dominical o cuando pues nosotros somos bendecidos a través de varios de ustedes que nos ministran también a través de esta red social. Un saludo y diciéndoles, bueno, que los extrañamos y que están en nuestro corazón. Bueno, como ustedes pueden ver, la lección de hoy es la lección 69, que tiene como título Ananías y Zafira. Yo espero que en esta mañana, bueno, pues podamos tener un mensaje que sea pues de ánimo para nuestras vidas y que el nombre de Dios sea glorificado, y le decimos al Señor que una vez más Él bendiga su palabra. Decimos, añade, Señor, una bendición, ya que desde el momento que tú la dejas, Señor, ya la tiene, pero ahora, Señor, es necesario que esta palabra sea aplicada a nuestra vida, para que tu nombre, Señor, primeramente sea glorificado. Nuestras vidas, Señor, sean edificadas, Señor, mediante la exhortación, que bueno, es el tema de esta historia, Señor, pero todo te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, bueno, la lección 69, como ya ven, es una lección que es conocida, pero pues yo mismo a veces no logro entender muchas de las cosas que aparecen. Es una historia que la verdad hay que decirlo, no es una historia muy así como que muy agradable, porque el contexto o la historia que nos narra no es de un final feliz aparentemente, pero sí tiene mucho de bendición para todos y cada uno de nosotros. Así es que yo espero que Dios nos ayude y que podamos atesorar lo bueno de esta historia. Esta está basada en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, ustedes pueden encontrarlo por ahí esta historia a partir del verso 1 y se extiende por ahí por el verso 15, pero también, voy a decirlo, incluye indudablemente lo que sucede en el capítulo anterior, la historia de Ananías y Zafira. Bien, el versículo para memorizar es este, dice, he aquí, habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces aquí hay una advertencia que Dios hace, que algún día o en cualquier momento, dice, el pecado nos alcanzará. Y ya sabemos que no podemos hablar de cosas muy buenas o de consecuencias muy buenas. Así es que la palabra de Dios en esta mañana es como de advertencia, les digo, es una historia un poco difícil en ese sentido, porque aparentemente no trae buenas noticias, pero yo espero que así sea, ¿sí? Que traiga buenas para nuestra vida, y que sea de bendición para ella. La introducción. Para nosotros entender un poco la historia de Ananías y Zafira, y yo solamente así la he podido entender, es ver en qué ambiente esta se da. Decía, bueno, estamos hablando de la iglesia naciente, la iglesia cristiana. Ya hemos recordado todas las clases anteriores, vimos pues los acontecimientos de la pasión del Señor, vimos su muerte, su resurrección, la gran noticia de que Él había resucitado, hablamos sobre el derramamiento del día de Pentecostés, muy buenas noticias, y una iglesia que empieza a crecer. Entonces por eso decimos, la comunión de los santos floreció como antes. Casi siempre cuando se habla de una iglesia que ha de ser restablecida, que ha de ser reanimada, siempre tomamos como referencia aquella iglesia que incluso le llamamos la iglesia primitiva, ¿sí? Dice, pero la obra del Señor es siempre probada. Tristemente vamos a ver, en base ahorita a los acontecimientos, que la obra del Señor pues no es algo así que permanezca intacto, ¿sí? Sino en primer lugar tiene que ser probada por algo, y que lo vamos a ver en esta clase.
Tercer lugar dice, Satanás intenta en lo posible destruir. Él desde un principio siempre ha tratado de destruir la obra de Dios. En cuarto punto dice, primero usó los burladores, aquellos que se burlaban de aquellos hombres que hablaban en lenguas el día del Pentecostés. Después dice primero usó burladores para desacreditar a los que hablaban en lenguas. Luego usó al Sanedrín para intimidar a los apóstoles, para evitar, dice, que predicaran en este nombre. Ya vimos que ellos no lo querían permitir que se predicara en el nombre de Cristo. Dice, y ahora va a trabajar desde adentro de la iglesia. O sea, lo que sucede con Ananías y Zafira, ellos pertenecían a la iglesia de Cristo y lo que sucede va a ser al interior. Entonces el diablo va a trabajar al interior. Entonces él lo va a hacer siempre de esta manera. Lo va a hacer en formas externas y lo hará también desde adentro y desde donde él pueda, si le es posible. Bueno, como introducción también vemos, dice, el asunto de Ananías y Zafira es un ejemplo y un símbolo de advertencia. Les digo, la historia en sí no es una historia muy agradable, pero sí es un símbolo más que otra cosa, y lo vamos a ver también al final, ¿sí?, de advertencia. Es un ejemplo y a la vez un símbolo que nos advierte algo a la iglesia de Cristo. También dice, son la evidencia de que la cizaña crece entre el trigo. Tristemente, bueno, lo vemos incluso en una parábola, cuando dice que el Señor siembra trigo, pero en la noche el enemigo siembra cizaña. Dentro de la iglesia hay testigos falsos. Yo diría a veces falsos y otras veces no muy genuinos. Y esto tristemente afecta el caminar de la iglesia a través de los siglos. Bien, los puntos a tratar son tres. En primer lugar vamos a ver el pecado de Ananías y Zafira. En el segundo punto veremos el castigo de Ananías y Zafira. Y en tercer lugar vamos a ver la aplicación. Aunque realmente esto de la aplicación lo vamos viendo conforme vamos viendo, pues cada punto vamos aplicando esa enseñanza, ¿no?, en la medida en la que es posible. Bueno, la figura pues ya nos sugiere y nos recuerda, para quienes conocen la historia, ahorita la vamos a ver, nos sugiere que algo malo pasó en ellos, porque lo que estamos viendo aquí son una especie de dos lápidas, y uno tiene el nombre de Zafira y el otro tiene el nombre de su esposo, que se llama Ananías. Bien, ante este pecado, dice, es necesario destacar la belleza de la iglesia de Jerusalén. Si ustedes leen el contexto de los versículos que ya les mencioné, Hechos capítulo 5 y también los finales del capítulo 4, nosotros vamos a ver que en la primera iglesia se caracterizaba por una unidad. Incluso para entender un poco lo que pasa en la vida de Ananías y Zafira, nosotros vamos a ver que la iglesia dice, por ejemplo, había tal unidad que no había necesidad, no había pobreza, es lo que está diciendo entre esa iglesia, porque los que tenían propiedades, dice, las vendían y traían el producto de lo vendido de esas propiedades, dice, y las ponían a los pies de los discípulos para que estos las repartieran de acuerdo a la necesidad. Entonces, esta es una primera característica que nosotros encontramos de esta iglesia, dice, la unidad en la fe y en el amor de los primeros cristianos. Segundo, dice, eran como una familia y se ayudaban entre sí en sus necesidades. Y dice, muchos, y pongo entre paréntesis todos, porque realmente la Biblia maneja la palabra todos, dice, vendían sus propiedades y las traían a los apóstoles. Quiero decir y resaltar esto, lo hacían libremente, no era un requisito, no era algo en el cual a ellos se les motivara, se les engañara, se influyera sobre ellos para que se desprendieran de sus propiedades. Ellos libremente vendían sus propiedades y traían, dice, ese dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles, es decir, para que ellos fueran los que lo distribuyeran a través de otros hermanos, los diáconos principalmente, y vieran las necesidades de quién estaba necesitado, y entonces repartían el producto, digamos, de esa venta de esas propiedades.
Bien, nuestra historia comienza así, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Entonces ellos venden esa heredad pero ¿cuál es el primer pecado? Voy a adelantar un poquito y voy a ir yéndome hacia atrás. Cuando el pasaje nos ilustra que todos vendían, que no había necesidad, que repartían, dice así, y traían el producto a los pies de los apóstoles. Después nos habla de otro hombre que hizo lo mismo, dice, y este hombre vendió el producto, vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Entonces cuando nos dice, pero cierto hombre, o sea, quiere decir que entre todos esos que vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles, dice que junto con su mujer vendieron una heredad. Entonces el primer pecado que yo no lo veo, sino en base a leer una y otra vez la historia, aparece el de la imitación. Dice, el ejemplo hermoso de Bernabé es copiado de fea manera. O sea, un hombre que le habían puesto por sobrenombre Bernabé, había vendido su propiedad y la había llevado a los pies de los discípulos. Entonces, ¿qué hacen Ananías y Zafira? Utilizan primero ese terrible flagelo que a veces es de querer imitar. O sea, no se hacen las cosas por corazón, no se hacen las cosas por sentimiento, no se hacen las cosas porque de veras se desea hacerlo, sino es como una imitación de lo que ellos están viendo. Ahorita vamos a ver qué es lo que ellos hicieron. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Así dice nuestro texto. Entonces, una de las causas que lleva a Ananías y Zafira a vender su propiedad es imitar a aquel hombre. Quizás y seguramente eso fue lo primero que ellos quisieron hacer. Pero dice, y sustrajo el del precio, sabiéndolo su mujer y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Es decir, no solamente lleva a los apóstoles, que lo pudo haber hecho en forma, digamos, anónima, o lo pudo haber hecho en forma, digamos, oculta, ¿no? O sea, que no estuvieran delante de todos, pero lo quiso hacer a los pies de los apóstoles como que a la vista de todos. El problema más grave es que dice, sustrajo del precio, es decir, se la vendió en cierta cantidad, quitó una parte y él la lleva a los apóstoles y dice, aquí está el precio de la heredad que yo he vendido. Esto, tristemente, a los ojos de Dios, como vamos a ver, trae consecuencias terribles. Ellos no estuvieron motivados por los principios correctos cuando vendieron la heredad. O sea, ellos no quisieron realmente desprenderse de esa riqueza, sino ellos quisieron mantener una parte y solo entregar una parte a los apóstoles. Bien. Aquí, si nos adelantamos en la historia, vamos a ver que inmediatamente Pedro le pregunta a Ananías, ¿vendiste esta heredad en este precio? Y él le dice, sí. Y entonces Pedro le descubre, obviamente Pedro no es que él pueda en este momento por sí solo descubrir el pecado, sino inspirado indudablemente por el Señor, por el poder del Espíritu Santo. A él es revelado que ha sido quitada una parte de ese precio. Entonces, aquí la primera pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cuáles fueron los motivos quizás que llevaron a estos personajes a cometer esto? Y dice, primero, el orgullo. Cuando vieron a los demás, ellos no quisieron quedarse atrás. O sea, muchas veces a nosotros también podemos caer en ese problema. Vemos que otros hacen algo y no queremos tal vez quedarnos atrás. Queremos imitar, queremos hacer lo que otros hacen porque pensamos que nosotros así agradamos al Señor. Pero el Señor no ve lo externo, el Señor ve lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que Él ve, la intención de nuestro corazón. Dice, ellos tal vez
querían recibir alabanza y el reconocimiento de los demás. ¿Sí? Entonces veían que los demás quizás eran tenidos por bienhechores del pueblo y ellos dijeron, seamos como ellos, pero quedémonos con una parte de esta heredad. La apariencia, quizás ellos quisieron pasar por generosos delante de los apóstoles, delante del pueblo. Quisieron así decir, bueno, nosotros también lo hacemos, lo que hacen los demás. Ahora, o tal vez querían ser específicamente como aquel hombre José, ¿sí? Que había recibido un sobrenombre y que también había vendido su heredad y había puesto el precio al pie de los apóstoles. Pero dice, no pudieron darlo todo, sino que guardaron algo para ellos, lo cual también nos habla de codicia. ¿Acaso esto no significa cuando nosotros no le entregamos no solo nuestras posesiones al Señor, sino quizás nuestro tiempo? Quizás a veces es decir, yo tengo derecho a descansar, así es que yo no puedo sacrificarme tanto, o no sé en cuántas cosas nosotros le podríamos robar al Señor y le damos solo una parte, pero una parte no la guardamos para nosotros. En una ocasión recuerdo a un jefe que nos hablaba en la oficina y me decía, mira, es que todos le robamos a la empresa. Yo le decía, bueno, yo nunca me he robado nada. Dice, no, dice, le robamos cuando llegamos tarde. Le robamos cuando en medio del trabajo nos escapamos para atender un asunto personal. Le robamos cuando ocupamos parte de nuestro tiempo productivo para tomarnos una tacita de café y hablar de las noticias del día. Y ahí me nombraba varias cosas y entonces pues la verdad es que ya no pude decirle nada, ¿no? Así también muchas veces nosotros quizás al Señor cuando no le entregamos todo, quizás nosotros estamos cayendo también en este pecado. Lo que ya había yo mencionado, la imitación. Yo siempre, hermanos, lo digo y con todo respeto, que hay que tener mucho cuidado de esto, de la imitación, el querer hacer lo mismo que hacen otros. Yo sé que hay muy buenos ejemplos y ese es un tema diferente, pero hacer las cosas simplemente por imitación, sin reflexionar, eso también puede llevarnos a cometer un pecado. Dice, lo puso a los pies de los discípulos. No fue algo súbito, sino que fue planeado. ¿Por qué? Porque la expresión dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Es decir, como dice la palabra de Dios, todos nosotros comenzamos con nuestros deseos internos. Lo que hay en nuestro corazón, ahí empieza el problema. No siempre el diablo es el causante de todas las cosas. Muchas veces son las cosas que ya están anidadas en nuestro corazón. Y no siempre también, bueno, las cosas que están adentro son tanto el problema, sino a veces efectivamente es el diablo. Pero todo comienza, como dice la palabra, ¿no? Que cada uno es atraído por su propia concupiscencia. Y entonces eso va creciendo. Entonces algo nace en su corazón y entonces por eso le pregunta Pedro, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Es como diciendo, ¿por qué permitiste que él trabajara, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Sí? Dice, y entonces dice, para que le mintieras al Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que movía esa iglesia. Y dice, y tomaras o sustrajeres o restaras del precio de la heredad. Y entonces la sentencia es tremenda. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y entonces en ese momento Ananías muere. Y así dice la Biblia, cae muerto. No sabemos si fue el impacto de haberse sido descubierto, no sabemos y no vamos a entrar en ello porque la Biblia no dice, simplemente dice que él cayó muerto. Dice, entonces, el problema de esto, hermanos, también es que dice que 3 horas después llega su esposa Safira. Y cuando llega Safira, ella se presenta ante los apóstoles y otra vez Pedro le pregunta, oye Safira, ¿vendiste la heredad en tal precio? Y ella dice,
Sí. Y otra vez le está diciendo, tu pecado ha sido descubierto. He aquí, dice, los que fueron a sepultar a tu esposo, a tu marido, dice, y ahora esos mismos te sepultarán a ti. Y inmediatamente ella murió. Qué tremendo, hermanos, debió haber sido para ellos el impacto de haberse visto descubiertos. ¿Sí? No sabemos si ellos murieron de esa impresión, y no quiero yo especular, y mejor me lo guardo, hermanos, cuál fue la razón, pero ellos murieron. El castigo de Ananías y Zafira fue efectivamente la muerte, pero tristemente hay cosas más alrededor de ello. Uno, el descubrimiento del pecado. Ellos que tal vez querían pasar por justos, ahora ellos son desenmascarados y son como pecadores que le han mentido a Dios, que le han mentido al Espíritu Santo, y como dice la palabra, o ellos querían mentirle a los apóstoles, mentirle al hombre, y hay veces, hermanos, que por ahí alguien pudiera complicarse la vida si quiere. Es que a Dios no le podemos mentir porque Dios lo sabe todo. Bueno, desde ese punto de vista tienen toda razón, pero nosotros podemos mentirle a Dios, pero nosotros desde nuestro punto, desde nuestra posición, desde nuestra perspectiva, o podemos mentirle a los que nos rodean, aunque a Dios no lo hagamos. No lo podamos lograr porque Él lo conoce todo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Como ya había yo dicho, eso comenzó desde adentro, comenzó con un pensamiento, comenzó a hacer algo. Y si vendemos la heredad, y si nos quedamos con una parte, y si nos guardamos un pedacito, dice, ¿por qué permitiste? ¿Por qué diste lugar? Por eso el Señor Jesucristo amonesta a los apóstoles, y también nos amonesta a través de ellos a nosotros, cuando dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Perdón, aquí hay un error. ¿Sí? Eso es lo que el Señor categóricamente dice, que no entren en tentación. Debemos de estar atentos, ya que si no lo estamos, nuestra mente está trabajando, y el diablo, que también dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces somos atrapados entre sus garras y entre sus fauces. Entonces, qué triste declaración. Dice, en lugar de la llenura del Espíritu Santo, entonces apareció la llenura de Satanás. Y entonces aquí también vean lo que les dice el apóstol Pedro: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. Entonces aquí podemos decir que no es una regla en ningún lado que la gente tenga que desprenderse del 100% de sus cosas para ser bendecido. Eso es una mentira. Le está diciendo, tú tienes la libertad de haberte quedado con tu propiedad, o si la vendías, podías haberte quedado con todo el dinero. O sea, no era necesario que tú hubieses hecho esto que hiciste, ¿sí? Tú tenías esa autoridad, tenías ese poder, pero aquel matrimonio quiso mentir. Bueno, de hecho no quiso, lo hizo. Y entonces recibieron un castigo tremendo. Es decir, traducido en otras palabras, nadie te pidió, nadie te forzó. Tú eras el dueño y podías determinar qué hacer con tu propiedad. De la misma manera, el Señor no nos pide, muchas veces decimos que el Señor nos pide el 100%, sí es cierto, nos pide el 100%, pero nunca nos va a pedir más de lo que realmente nosotros podamos dar. Siempre el Señor lo que va a ver principalmente es cuál es la intención de nuestro corazón, cuál es la motivación que hay en nuestro corazón. ¿Es un amor, una gratitud hacia Dios, hacia nuestros semejantes, o es solamente que hacemos las cosas para ser admirados por los demás? Bien, pasamos a la aplicación. Tercer punto. Primera aplicación. Dice que la hipocresía es un pecado muy serio. O sea, esto pudiera, ahorita lo vamos a ver, pues tan solo en las puras consecuencias, vamos a ver que el Señor no permitió que esto quedara en la iglesia. Dice, la vida de estos personajes quedaron marcados
como ejemplo de lo malo. Así como hay personajes en la Biblia que nosotros los recordamos una y otra vez, del maravilloso ejemplo que ellos nos dejaron, y no solamente los ejemplos bíblicos, sino de hermanos que nosotros conocimos en vida, que nos dejaron un legado a través de su vida piadosa, que no perfecta, que no libra muchas veces, a veces de asperezas o de algunas cosas, pero el ejemplo que ellos nos dejaron marcó nuestras vidas para seguir en este camino. ¿Sí? Conocimos muchas personas, hermanos, que dieron su vida por el Evangelio. El problema de estos dos personajes es que ellos quedaron como un ejemplo de lo que no debe hacerse. Otro punto dice, queda claro que nadie se puede burlar de Dios y que el Señor mismo va a mantener la santidad de su iglesia. ¿Qué dice nuestro texto? Vuestro pecado los alcanzará. Quiere decir que todo lo que nosotros hagamos un día saldrá a la luz. ¿Sí? Un día dice una frase, esta no la dice en la Biblia, pero lo dijo, me acuerdo, un pastor. Dice, un día todos los secretos de los hombres serán revelados. Todo lo que ocultamos, todo lo que escondimos va a aparecer. También el Señor dijo en alguna ocasión, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces nosotros debemos de preocuparnos cuando somos tentados a hacer algo, debemos ver más allá, debemos visualizar las consecuencias de nuestros actos, de nuestras acciones, saber que nosotros como cristianos, tarde o temprano, le rendiremos cuentas a Dios. ¿Sí? Algunos lo haremos en esta vida y otros lo haremos cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Y qué tremendo es que lleguemos a este punto. Porque mientras estemos en esta tierra, mientras esté la misericordia de Dios, es bueno que nosotros razonemos nuestras acciones. Para reflexionar un poco, dice, ¿por qué un castigo tan severo? O sea, eso también es como decir, ¿por qué una historia tan triste, tan amarga, tan así aparece en la Biblia? Un matrimonio que engaña, un matrimonio que es descubierto y un matrimonio que muere en ese momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué un castigo tan severo? Y yo encontraba dos o tres cosas. Alguien pudiera decir esta frase, hubo peores pecadores y no fueron cortados de la misma manera. Es la misma pregunta que a veces nosotros nos hacemos cuando vemos gente tan mala que hay en esta vida y decimos, pero ¿por qué hay gente que es mala y no le pasa nada? Y hay gente que por cositas más pequeñas son castigados terriblemente. Pero lo vamos a ver a la luz y a la perspectiva de la iglesia de Dios, de lo que sucede en la iglesia de Dios. En primer lugar, dice, el Señor siempre pone un ejemplo para los que siguen. Por ejemplo, Caín fue el primer homicida y él fue castigado severamente. Acán fue el primer ladrón de lo sagrado y también fue castigado severamente, y por cierto con toda su familia, cuando aquel hombre roba unos lingotes de oro, un manto babilónico que estaba prohibido hacer. Él es descubierto y él es castigado. La esposa de Lot pasó a ser un ejemplo de los que vuelven. Les habían dado la orden. Sodoma y Gomorra va a ser destruido. Huid de ella, no volváis, ni siquiera volteen a verla. Y la historia nos dice que la esposa de Lot miró hacia atrás y ahí quedó convertida en una estatua de sal y vino a ser ejemplo por todas las edades de los que dudan, de los que vuelven, de los que les preocupa lo que se deja atrás. Ellos son como un ejemplo que casi siempre, viéndolo de esta manera, es como que los primeros que cometen ese pecado, el Señor deja marcado cuál va a ser el castigo por haber cometido esto.
Bien. En segundo, yo voy bueno, una frase que a mí se me grabó hace tiempo. Entre más blanca la tela, es más grande la mancha. ¿Sí? Creo que no hay que dar mucha explicación al respecto. Cuando en la iglesia, y no solo en la iglesia del Señor, sino en todos los ámbitos, cuando nosotros vemos que está involucrada la presencia misma de Dios, la santidad es más exigida a las personas. Podemos recordar muchísimos pasajes en la Biblia cuando Dios estaba en un monte, por ejemplo, no se les permitía a nadie que se acercaran a ese monte, porque el que se acercara moría. ¿Sí? Y muchas veces nosotros vamos a encontrar esto, nadie puede, entre más está la presencia de Dios, más se nos demanda mantenernos limpios. Alguien dijo en alguna ocasión esta frase: no debemos cuestionar a Dios por qué castigó de esa manera a Ananías y Zafira. Más bien deberíamos de estar agradecidos que no lo ha hecho con nosotros. La verdad, suavicé la frase, porque decía, más bien deberíamos estar agradecidos de que no nos ha matado y nos mantiene vivos. Ananías y Zafira tienen que verse a la luz de un ejemplo, como decíamos, un ejemplo, un símbolo de lo que es la santidad de Dios y cómo nosotros nos deberíamos de comportar ante ella. Un castigo muy severo, seguimos haciendo la pregunta. 3. Entre más cerca de Dios, más el grado de exigencia. Dice en Levíticos 10:3 una frase que a mí se me acuñó hace mucho tiempo. Dice, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. En otra versión, que es la versión internacional, dice, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad. Veamos entonces que los que se acercan a Dios manifiestan la santidad de Dios. Y sabemos que nadie puede permanecer delante de la santidad de Dios. De hecho, hay muchas expresiones. ¿Quién puede ver a Dios y no morir? ¿Quién puede estar delante de la presencia de Dios y mantenerse vivos? Pero el Señor dice, de los que están cerca de mí, en los que a mí se acercan, yo voy a manifestar mi santidad. Y ante todo el pueblo, mi gloria. Entonces, entre más cerca de Dios, más se nos demanda que nosotros nos limpiemos y que nos purifiquemos y que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre de que nosotros no tengamos cuidado. Yo me acuerdo una frase también que lo narra en los libros del Pentateuco, cuando dice los santificados, dice los que llevan los utensilios de Jehová. Todos aquellos hombres que tenían que administrar las cosas del templo, Dios les demandaba santidad, pureza, limpieza. Por eso incluso apartó a toda una tribu para que ellos se encargaran de servir y ministrar delante de su presencia. En segundo lugar, las lecciones que ahora también tenemos para la fe. Dice, el temor del Señor en las lecciones de Ananías y Zafira debería de llevarnos a la fe. Cuando yo he escuchado muchas veces que hay historias en la Biblia que casi no deberían de estar ahí. Pero veamos ahora otra perspectiva. ¿Qué es lo que sucedió en esa iglesia? ¿Qué es lo que sucedió en esa iglesia? Y dice la Biblia, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es decir, este hecho no quedó aislado, sino traspasó y muchos escucharon lo que había pasado. Pero ¿qué sucedió? Dice, y hubo un gran temor. Ahora, ese temor, hermanos, tenemos que entenderlo como un temor no de miedo, no, ni de espanto tampoco, ¿no? Ellos, cuando dicen temor, es un respeto, una admiración por lo que había acontecido. Y vamos a ver las consecuencias. Por ejemplo, dice, en primer lugar, esto debió haber dejado una fuerte impresión sobre los jóvenes que los sepultaron. Me llama la atención que cuando cae muerto Ananías, quienes lo van a sepultar son jóvenes. Cuando estos jóvenes van regresando, muere Zafira.
y son jóvenes los que lo entierran. Entonces, esto, hermanos, es un ejemplo también que debe suceder a nuestros jóvenes. Ellos deben de ver en nosotros, los grandes, que Dios, hermanos, trae castigo sobre su pueblo, y un castigo tremendo. Otro ejemplo para la fe es que Satanás no descansa. Él trabaja desde afuera y también trabaja desde adentro de la iglesia. Esto me recuerda a una de las primeras anécdotas que yo escuché, cuando de aquel hombre que se encuentra a Satanás. Es un ejemplo nada más, una enseñanza, ¿no? Dice que se lo encuentra y ahí va Satanás contento, con su Biblia bajo el brazo. Y le pregunta a aquel hombre, ¿dónde vas tan contento? Dice, pues ¿a dónde voy? Pues al templo. Dice, ¿pero cómo tú al templo? No. Dice, tú tienes que estar allá en los lugares de muerte, en los bajo mundo, allá ese es tu lugar. Dice, no, dice, en la iglesia es mi lugar. Dice, ahí hay mucho trabajo. Sí, allá, los que están allá en esos lugares, esos los tengo seguros. Mi trabajo está en la iglesia. Y más allá, dice, y también trabaja desde adentro de nuestro corazón. Él está atento. Él no puede conocer lo que hay en nuestro corazón, pero sí nos conoce exteriormente, y Él empieza a trabajar prueba y error, prueba y error. Y así Él trata de desviarnos del camino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, una vez más, velad y orad para que no caigas en tentación. O sea, ese es el problema de esas cosas que están anidadas en nuestro corazón, para que estos no den a la luz. O sea, como una semilla, no salgan a dar fruto de pecado, sino que el Señor, a través del velar, de orar, de nutrirnos de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, nosotros evitemos y seamos guardados de caer en tentación. Fíjense bien esta otra declaración. Todas estas frases yo las saco de la escuela dominical. La iglesia no fue dañada por este castigo, sino al contrario, como el buen árbol, recibió el beneficio de ser podado. Los mejores árboles, las plantas que adornan nuestras ciudades, nosotros vemos a los equipos de mantenimiento del municipio cómo los podan. ¿Sí? Y en una ocasión alguien cuestionó, incluso en el periódico, ¿por qué se tiran los árboles? Y entonces decían, es para su beneficio. ¿Sí? Yo recuerdo que decían, bueno, un árbol que tiene una rama ya dañada, ese está robando la savia para el resto del árbol, entonces es necesario cortarlo. O a veces otras hierbas se enredan a través del árbol y le perjudican, entonces es necesario ser podado. Entonces esta iglesia, hermanos, no fue dañada. Eso a mí me sorprendió, eso yo lo aprendo en esta escuela dominical. No fue dañada. Vamos a ver ahorita lo que sucedió, ¿sí? Ya vimos la primera frase, dice, el temor del Señor en las lecciones de Ananías debería llevarnos a la fe. Y dice, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pero vamos a ver qué tipo de temor. De los que no pertenecían a la iglesia, también dice la Biblia, se llenaron de temor. O sea, no solo la iglesia, sino también los que no pertenecían. Ahorita vamos a ver esos textos, como aparecen en Hechos, en el capítulo 15, entre los versículos 11 y 14. Rescatamos estas porciones bíblicas. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. O sea, no nada más fue en el círculo de los apóstoles, sino toda la iglesia. Es decir, toda la iglesia fue sacudida. Y como ya lo dije, no fue un miedo, no fue un espanto, ¿sí? Vamos a ver a dónde llegó. Dice, y sobre todos los que oyeron estas cosas, es decir, gente del pueblo, gente que estaba cerca también oyó estas cosas y vino un gran temor. Vamos a ver qué tipo de temor era. Dice, y estaban todos unidos en el pórtico de Salomón. Es ahí donde nace o donde está esa iglesia creciente, en el pórtico, por cierto, de Salomón. Pero después dice una frase, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Quiénes son los demás? Pues ya sabemos, los demás, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Esos son los únicos que no se atrevían a juntarse con ellos. Pero de ahí
Dice, pero de ahí nosotros vemos que toda la iglesia, todos los que oyeron estas cosas, todos los que se enteraron de ello, a excepto de esos que ya mencioné, dice ellos, y después añade otro grupo, dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Y a mí esto me impresiona porque el pueblo que no es cristiano, termina tarde o temprano admirando a los cristianos. Yo recuerdo de una ciudad, cuando va a ser destruida, es una ciudad de Italia, y ahí había cristianos y había católicos. Y entonces mandan un mensaje y dicen a los católicos, expulsen a los cristianos, a los evangélicos, porque los vamos a destruir. Y entonces los católicos dijeron, ¿saben qué? Nosotros aquí convivimos con los cristianos y no tenemos ningún problema. Dice, por cierto, han demostrado ser gente buena, gente trabajadora, y no tenemos ningún problema con ellos. En muchas partes, los trabajadores cristianos son tenidos en alta estima, ¿sí? Yo recuerdo de un amigo que él es empresario y decía, bueno, yo lo veo con los muchachos, cómo desvían sus vidas, cómo sacrifican los jóvenes sus vidas, cómo se equivocan en el camino, por más que uno les da consejo. Dice, pero llegaron dos, dice, y por cierto los dos son de cierta secta religiosa, pero conocen las escrituras, dice, y uno puede ver la diferencia entre uno y otro. Uno distingue lo que es uno y lo que es otro. El mismo pueblo, hermanos, aunque no es cristiano, dice, el pueblo los alababa grandemente. O sea, el pueblo tuvo a bien que en aquella iglesia hubiese disciplina. Es como, por ejemplo, nosotros cuando si quisiéramos meter a nuestros hijos a una escuela y sabemos que en esa escuela no hay disciplina, cuando sabemos que esa escuela es revoltosa, cuando sabemos que los maestros son faltistas y tantas cosas, ¿sí? No lo inscribimos. Generalmente las escuelas más apreciadas son en donde hay más disciplina, donde están los maestros más duros, donde la enseñanza es más difícil, donde el nivel de aceptación es más alto, en donde salen los primeros lugares en las competencias. Esas son las que la gente les gustaría meter a sus hijos. Pues les voy a decir que eso es lo que nos está diciendo. O sea, el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué? Porque sabían que en esa iglesia había y hubo disciplina. Se demostraba de alguna forma que Dios estaba con ellos, que algo sobrenatural estaba con ellos. Y entonces esa disciplina trajo beneficios. Por eso es que les digo, yo me sorprendía porque nunca había analizado esta parte, ¿sí? Entonces el pueblo los alababa, la iglesia los alababa, y todos los que oyeron estas cosas tenían en buen concepto a esta iglesia. Dice, y entonces la consecuencia más grande, ¿cuál es? Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces, hermanos, los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como mujeres. La disciplina en el cuerpo de Cristo es muy necesaria. ¿Cuántas veces los incrédulos se espantan cuando en una iglesia no hay disciplina? ¿Cuántas veces la gente critica lo que sucede? De por sí siempre están viendo lo negativo. Pero también les quiero decir que cuando hay disciplina, el poder de Dios se manifiesta, y esto trae un buen concepto a la vista de los demás. Y la gente, si no se opone, la gente respeta. Yo he conocido muchos incrédulos que no quieren saber del Evangelio, que se les habla y no pueden creer, pero cuando están en una necesidad, lo primero que hacen es ir con los cristianos pidiendo una oración por ellos. Y así, hermanos, en esta mañana terminamos nuestra escuela dominical. Que nosotros nos llevemos esta reflexión de mantenernos genuinos delante de Dios.
que no tratemos nunca de imitar a los demás, pero mucho menos de querer engañar a Dios, porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce lo que hay en nuestras vidas y tristemente el versículo de esta mañana dice: vuestro pecado los alcanzará. Tarde o temprano, algún día, nosotros tendremos que dar testimonio delante de la presencia de Dios. Pero también veamos los beneficios que trae la disciplina que el Señor impone en su iglesia. En esta mañana le decimos: Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y como decía, Señor, el salmista, de mis pecados, dice, muéstrame los que me son ocultos. A través, Señor, de tu palabra, nosotros encontramos nuestras carencias y nuestros defectos, Señor. Permite que cada hijo tuyo, Señor, no busque, Señor, la bienaventuranza de los hombres. No busque, Señor, los halagos de los hombres, sino busque alabarte a ti, Señor, agradarte a ti, Señor, para que nosotros, Señor, así podamos dar un buen testimonio a los que nos rodean, Señor. Qué hermoso es cuando oímos, Señor, de cristianos, Señor, que son tenidos en alta estima por su honestidad, por su rendimiento en el trabajo, Señor, por su forma de ser, Señor, por el ser sensibles ante las necesidades de las personas. Así, Señor, sea en esta iglesia, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Nunca dejes, Señor, de hablar a nuestra vida, de señalarnos lo que está mal, Señor, y lo que tiene que ser arrancado, Señor, porque no te agrada a ti y no nos beneficia en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.